Buenas tardes. Se da inicio a la audiencia de lectura de veredicto fijada para el día de hoy en la causa de extradición número 63.423-2021, solicitada por la República Italiana en contra de los requeridos Orlando Moreno Vázquez, Manuel Vázquez Chaguán y Pedro Octavio Espinosa Bravo, a efectos de que cumplan con la pena de prisión perpetua que les fuera impuesta mediante sentencia de 8 de julio de 2019 por la Corte de Asise de Apelo de Roma por su participación en delitos de lesa humanidad. Dirige Ángela Vivanco Martínez, ministra de la Excelentísima Corte Suprema. Me acompaña el señor Jorge Ruiz Morales, quien era de actuario, y el señor Claudio Bucenius Villegas, funcionario de la Dirección de Asuntos Internacionales y Derechos Humanos de esta excelentísima Corte. Se hace presente que todas las partes comparecen a la audiencia mediante videoconferencia. Vamos a solicitar, por favor, la individualización de los comparecientes, en primer lugar, de los requeridos. Primero, el señor Manuel Vázquez Chaguán. Por favor, don Manuel. ¿Nos escucha, don Manuel? Sí, ahora recién, ahí sí. Por favor, si nos indica su RUT, don Manuel, y su dirección. Sí, excelentísima ministra. Mi RUT 5.000.000 Manuel Abraham Vázquez Chaguán. Don Manuel se encuentra con medidas cautelares vigentes de arraigo nacional desde el 29 de septiembre de 2021 y arresto domiciliario total desde el 21 de marzo de 2023. Posteriormente, don Orlando Moreno Vázquez, por favor. Orlando Moreno Vázquez. ¿Su RUT, don Orlando? 4647. Bien. Domicilio Guatemala 050, Villoquín, Temuco. Bien, se hace presente que don Orlando se encuentra privado de libertad en el recinto de Punta Peuco y que tiene además medida cautelar vigente de arraigo nacional desde el 29 de septiembre de 2021. Don Pedro Octavio Espinosa Bravo, por favor. Pedro Octavio Espinosa Bravo, cédula de identidad 306. Presente que don Pedro se encuentra privado de libertad en el recinto de Punta Peuco y además con medida cautelar de arraigo nacional desde 29 de julio de 2022. Y por último, don Rafael Ahumada Valderrama. ¿Se encuentra don Rafael Ahumada? No puede oír, parece, todavía. Por favor, si puede conectar el audio para que don Rafael nos escuche. ¿No se escucha? Están desde el hospital, ¿no? ¿La persona que está con él, quién es? El gendarme. Por favor, al funcionario de Gendarmería que pueda, por favor, conectar el audio para que nos pueda escuchar. Don Rafael. ¿No se escucha? ¿El funcionario de Gendarmería que está con don Rafael nos escucha? Parece que no.
¿Lo conectó, no? Parece que tienen un problema de conexión, ¿eh? Mientras tanto se soluciona el problema de don Rafael, voy a pedir por favor que se identifiquen los abogados presentes para no perder tiempo. En primer lugar, por favor, los abogados defensores. Que se individualicen, por favor, los abogados defensores. Buenas tardes, su señoría excelentísima, abogado Luis Hernán Núñez Muñoz, en representación de don Miguel Vázquez Chaguán y don Pedro Pires. Bien, muchas gracias, don Luis. La abogada Su que... señoría, buenas ¿Sí? tardes. Sí. Abogada Caterina Ñeco Sandoval, en representación de los requeridos Orlando Moreno Vázquez y Rafael Ahumada Valderrama. Bien. Representantes del Estado requirente. Señoría, buenas tardes. Karina Fernández Neira, por la República de Italia, Estado requirente en esta causa. Muy bien. Buenas tardes, su señoría excelentísima, Silvio Cuneo Nash, por el Estado italiano también. Muy bien. Abogados coadyuvantes en la causa. Buenos días, su señoría excelentísima, Joaquín Pereira Campuzano, por el Programa de Derechos Humanos. Buenos días, su señoría. Magdalena Garcés Fuentes, por la familiar María Paz Venturelli, SEA, y por la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos. Bien. Muy buenas tardes, señoría. Abogado Francisco Félix Bustos, junto con don Nelson Caucoto Pereira, representamos a doña Tamara Montilio Belvederesi, y me acompaña mi colega Aisa Camila Moraga Carrasco. Bien. Veo que don Rafael se pudo conectar. Don Rafael, ¿nos escucha? Sí, ministra, lo estoy escuchando. Bien, hacemos presente que don Rafael se encuentra en el hospital militar. Además, don Rafael tiene medidas cautelares vigentes, arraigo nacional desde el 29 de septiembre de 2021 y arresto domiciliario total desde el 21 de marzo de 2023. Bien, vamos a proceder entonces, individualizadas todas las partes concurrentes, en comunicar lo siguiente a los intervinientes respecto del objeto de la audiencia. Se informa a los intervinientes que, como medida de transparencia y atendida la importancia del presente proceso de extradición pasiva, se procederá a dar lectura resumida de los aspectos más relevantes del fallo, sin perjuicio de que su contenido íntegro les será debidamente notificado el día de mañana. En primer lugar, vale la pena, antes de dar lectura a este veredicto, hacer una comunicación específica sobre la situación de sobreseimiento solicitada respecto del requerido don Rafael Francisco Ahumada Valderrama. Se hace presente a los intervinientes que con esta fecha se ha dictado el sobreseimiento parcial y definitivo de esta causa respecto del requerido Rafael Francisco Ahumada Valderrama, conforme lo dispuesto en los artículos 10, número 1 del Código Penal, y 406, 407, 408, número 4, 410, 684 y 686 del Código de Procedimiento Penal. Dicha resolución también le será debidamente notificada el día de mañana. Procederemos entonces a la lectura del veredicto. Con fecha 18 de diciembre de 2023, se ha dictado sentencia en la presente causa de extradición número 63.423-2021,
en virtud de que la República Italiana requirió formalmente la extradición de los ciudadanos chilenos Orlando Moreno Vázquez y Manuel Vázquez Chaguán, formulada por la ministra de Justicia de la República Italiana, a efectos de que cumplan con la pena de prisión perpetua que les fuera impuesto por la Corte de Asise de Apelo de Roma, por sentencia de 8 de julio de 2019, como autores penalmente responsables del delito de homicidio voluntario pluriagravado, cometido en Chile el 16 de septiembre de 1973 en contra del ciudadano italiano Omar Roberto Venturelli Leonelli, y al ciudadano chileno Pedro Octavio Espinosa Bravo, a efectos de cumplir con la pena de prisión perpetua con aislamiento diurno por 2 años como autor penalmente responsable por los delitos de homicidio voluntario pluriagravado cometido en Chile el día 5 de mayo de 1976 en contra del ciudadano italiano Jaime Patricio Donato Avendaño y el día 26 de mayo de 1976 cometido en contra del ciudadano italiano Juan Bosco Maino Canales. Los antecedentes más relevantes que se han tenido a la vista es la copia original y traducida de la sentencia de segunda instancia dictada por la Corte de Asise de Apelo de Roma de fecha 8 de julio de 2019, la copia original y traducida de la sentencia de primera instancia destinada por la tercera Corte de Asise de Roma de fecha 17 de enero de 2017, la normativa italiana traducida al español relativa a la prescripción, extinción de las penas, tipificación de los delitos y sus agravantes, órdenes de ejecución para el encarcelamiento traducidas respecto de cada requerido y órdenes de difusión y búsqueda internacional del Procurador General de la República Italiana. Extractos de filiación y antecedentes de los requeridos, informes y oficios emanados de los ministros en visita extraordinaria de diversas cortes de apelaciones del país que indagaron los hechos sancionados por la justicia italiana, informes desde exámenes sobre facultades físicas y mentales evacuados por el Servicio Médico Legal respecto de todos los requeridos, declaración indagatoria de los requeridos de fecha 22 de febrero de 2023, declaraciones testimoniales de Silvia Bagni, Andrea Speranzoni, Francesca Lesa, Claudia Marcela Cárdenas Aravena, María Alicia Mejía Fritsch y Emanuele Korn. Sentencia de primera instancia dictada en la causa Roll número 126.461-MG, La Moneda, de 2 de mayo de 2018. Oficios del Servicio de Registro Civil e Identificación del Departamento de Migraciones, de la Policía de Investigaciones de Chile, de la Oficina Central Nacional Interpol, de la Policía de Investigaciones de Chile, Gendarmería de Chile y del Estado Mayor General del Ejército de Chile. Piezas de los expedientes de las causas número 2182-1998, episodio El T de Spillman, 2182-1998, episodio Venturelli, y 133.089, episodio Asalto al Polvorín. Certificados de defunción del Servicio de Registro Civil e Identificación de los señores Daniel Aguirre Mora y Carlos Luco Astroza. Informe fiscal número 152 de fecha 19 de agosto de 2023. Sentencia de la Corte Suprema, rol número 22.184-2021 de 24 de octubre de 2023 sobre recursos de casación deducidos en contra de la sentencia definitiva de segunda instancia dictada en la causa rol número 2182-98 uruguayos Alberto Fontela y otros. Informe pericial del Servicio Médico Legal número 13-SCL-PQA-907-23 del 27 de noviembre de 2023. Consideraciones relevantes en cuanto al procedimiento de extradición. El procedimiento de extradición no es un medio para establecer la culpabilidad o inocencia de una persona acusada de cometer un determinado delito, sino que constituye un mecanismo de cooperación cuyo fin es evitar la impunidad de conductas ilícitas graves y comúnmente sancionadas por la comunidad internacional, legitimando la entrega de un individuo que ha delinquido al Estado que lo requiere, con la finalidad de ser juzgado por un ilícito penal o para que se haga efectiva la cosa juzgada de una sentencia condenatoria ejecutoriada en el país que motiva el requerimiento. Sin perjuicio de lo anterior, es deber de este tribunal revisar el estándar de juzgamiento con que se sustanció el proceso en el Estado requirente
así como su adecuación a las exigencias propias de un procedimiento previo, serio y racional, en el que se haya cautelado el derecho a defensa de los imputados a la luz de los tratados internacionales vigentes. En tal virtud, el legislador nacional ha optado por regular el ejercicio de esa acción para evitar la discrecionalidad de las autoridades judiciales requirente y requerida al momento de determinar la procedencia del pedido de extradición, imponiendo normas específicas en el ordenamiento jurídico y suscribiendo otras con diferentes actores del ámbito internacional con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las garantías básicas de un procedimiento racional y justo, tanto en el estado requerido como en el estado requirente que motiva la solicitud. En cuanto a las normas aplicables, en atención a la fecha de la ocurrencia de los hechos que fundan el pedido de extradición, la solicitud debe resolverse con sujeción a lo dispuesto en el párrafo segundo del título sexto del libro tercero del Código de Procedimiento Penal, artículos 644 y siguientes, y las disposiciones del Tratado de Extradición entre la República de Chile y la República Italiana, suscrito en Roma el 27 de febrero de 2002 y su protocolo adicional suscrito en Santiago el 4 de octubre de 2012. En cuanto a los requisitos formales, las exigencias formales fueron cumplidas a cabalidad en el pedido de extradición, toda vez que el Estado requirente acompañó a través de los canales diplomáticos correspondientes copia certificada de la sentencia de fecha 8 de julio de 2019, irrevocable con fecha 19 de febrero de 2020 para Orlando Moreno Vázquez y Manuel Vázquez Chaguán, y con fecha 9 de julio de 2021 para Pedro Octavio Espinosa Bravo, dictada por la Corte de Asise de Apelo de Roma, indicando las penas a las que fueron condenados los requeridos, señalando que éstas no se han iniciado en su cumplimiento. Se acompañó una descripción precisa del hecho por el cual fueron condenados, las fechas y el lugar donde fueron cometidos, como también la calificación jurídica otorgada. Se acompañó una adecuada individualización de cada requerido, con mención a su nacionalidad y su residencia en Chile. Se señaló que ninguna de las penas se ha iniciado en su cumplimiento y, por último, se adjuntó copia de las disposiciones legales aplicables al hecho y de las relativas a la prescripción del delito y la pena. En cuanto a los requisitos de fondo, el artículo 647 del Código de Procedimiento Penal establece los requisitos de que deben concurrir en forma copulativa para declarar procedente el pedido, el cual dispone, artículo 647, la investigación se contraerá especialmente a los puntos siguientes. Primero, comprobar la identidad del procesado. Segundo, establecer si el delito que se le imputa es de aquellos que autorizan la extradición, según los tratados vigentes o a falta de estos, en conformidad a los principios del derecho internacional. Y acreditar si el sindicado como procesado ha cometido o no el delito que se le atribuye. En cuanto a la identidad de los requeridos, esta se encuentra plenamente acreditada en autos. Respecto de si el delito es extraditable, a fin de determinar si el delito de autos autoriza la extradición conforme lo exige el numeral segundo del artículo en estudio, deben observarse las reglas establecidas por el Tratado de Extradición entre la República de Chile y la República Italiana y su protocolo adicional. De esta forma resulta relevante el artículo primero, que consagra la obligación de extraditar, el artículo segundo, que consagra los hechos que dan lugar a la extradición, el artículo cuarto, que contempla ciertas hipótesis bajo las cuales se debe rechazar la extradición, el artículo sexto, que contempla ciertas hipótesis de rechazo facultativo de la extradición, y por último el artículo 1 del protocolo adicional de cooperación en materia de extradición. En cuanto al principio de jurisdicción, se cumple con lo exigido por el artículo primero del Tratado Bilateral, toda vez que se solicita la extradición de un grupo de ciudadanos chilenos que se encuentran en territorio chileno y que son requeridos por las autoridades de la República Italiana para efectos de cumplir con una condena privativa de la libertad impuesta por la judicatura italiana. En cuanto a principios de doble criminalidad y mínima gravedad del hecho, los requeridos en extradición han sido condenados a la pena de prisión perpetua por su responsabilidad en diversos hechos constitutivos del delito de homicidio voluntario pluriagravado, la cual no se ha iniciado en su ejecución.
Por otro lado, bajo la legislación chilena, los hechos por los cuales cada uno de los extraditables fue condenado en Italia se corresponden con hechos punibles tipificados en el ordenamiento jurídico nacional. En cuanto al rechazo por proceso pendiente o cosa juzgada, en Chile se ha establecido la existencia de los hechos punibles investigados en Italia, mas ninguno de los requeridos en extradición ha sido procesado ni condenado por ellos, con la sola excepción de don Pedro Octavio Espinosa Bravo, quien resultó condenado a la pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo, como autor de 8 delitos de secuestro calificado, entre ellos el perpetrado contra el ciudadano ítalo-chileno Jaime Patricio Donato Avendaño, en el marco de la causa Rol número 2182-98, episodio Calle Conferencia 1. En cuanto al rechazo por prescripción, amnistía o delito político, los hechos acreditados por la jurisdicción italiana y que fundan el presente pedido de extradición han sido catalogados por el Estado requirente como perpetrados dentro de un contexto de persecución sistemática desplegada por agentes del Estado contra una población civil, algunos perpetrados en el marco del sistema Cóndor, caso de Maino Canales y Donato Avendaño, y otro en una época previa a la formalización de dicho plan, que es el caso de Venturelli Leonelli. Estos delitos se configuran como graves violaciones a los derechos humanos de un grupo determinado de personas por el solo hecho de haber sido sindicados como opositores ideológicos a un gobierno instalado de facto. Por lo tanto, resultan aplicables diversas normas que integran el derecho internacional de los derechos humanos, que a su vez recogen diversos principios del derecho internacional considerados como jus cogens, los cuales se configuran como un límite al ejercicio de la soberanía por mandato del inciso segundo del artículo 5 de la Constitución Política de la República, que además impone a los órganos del Estado el deber de respetar y promover tales derechos esenciales garantizados por la Carta Fundamental y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Entre ellos se encuentra la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Por otro lado, con la finalidad de positivizar en el ordenamiento jurídico interno el mandato internacional de sancionar enérgicamente la comisión de estos delitos, se dictó la Ley 20.357 que tipifica crímenes de lesa humanidad y genocidio y crímenes y delitos de guerra, y la Ley número 20.968 que tipifica delitos de tortura y de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Estos delitos son caracterizados por el derecho penal internacional como imprescriptibles, imposibles de amnistiar y constituyen un deber para la comunidad internacional sancionarlos enérgicamente por atentar contra valores humanos fundamentales. En este sentido, el Decreto Ley número 2191 de 18 de abril de 1978 carece de efectos jurídicos y no puede ser invocado por nuestro Estado como un obstáculo para lograr desarrollar una adecuada investigación judicial que brinde justicia a las víctimas de tales crímenes. En cuanto al rechazo por no observancia del debido proceso, se puede afirmar que en el procedimiento criminal desarrollado ante la jurisdicción italiana se respetaron los principios formativos del debido proceso, consagrados a nivel constitucional y procesal penal, salvaguardando así el derecho a defensa de los imputados, por lo cual no corresponde considerar concurrente la hipótesis de rechazo contenida en la letra G. Una vez que se les notificó a los imputados del proceso seguido en su contra y frente a su decisión de no participar en dicho proceso o simplemente no designar domicilio en Italia ni defensor de confianza, operaron los mecanismos procesales necesarios para resguardar el derecho a defensa de los imputados requeridos. Por otro lado, para cumplir con las exigencias del artículo 1 del protocolo adicional del tratado, el ordenamiento jurídico italiano dispone de una instancia adicional con la finalidad de que los requeridos ejerzan su derecho a impugnar la condena o solicitar un nuevo proceso.
En cuanto al estándar de sometimiento a proceso, se puede afirmar que de los antecedentes que rolan en autos surgen un conjunto de indicios cuyos caracteres de multiplicidad, conexión y concordancia resultan suficientes para dar por comprobada la existencia de los homicidios voluntarios pluriagravados perpetrados sobre las víctimas Omar Roberto Venturelli Nionelli, cargo M1 del caso Venturelli, y Juan Bosco Maino Canales, cargo 01 del caso Maino, como también son suficientes para tener por cumplido el requisito que impone la ley en cuanto a la acreditación de la autoría de los requeridos en los hechos, considerando especialmente las imputaciones de las otras víctimas sobrevivientes de las detenciones ilegales y torturas que compartieron con los fallecidos en los centros de detención clandestinos, testimonios verosímiles y concordantes con los demás antecedentes acompañados al proceso ventilado ante el Estado requirente, y los que se agregaron al proceso de extradición de autos, por lo que se puede sostener en esta etapa procesal que sería factible someter a proceso a los requeridos en Chile conforme al estándar del artículo 274 del Código de Procedimiento Penal. En cuanto a la Convención Internacional sobre Protección de los Derechos Humanos de la Persona Mayor, la adopción de medidas judiciales con la finalidad de garantizar un trato diferenciado y preferencial a los requeridos de autos en su calidad de personas mayores ha sido una preocupación constante de este tribunal, lo que se ha visto reflejado en diversas acciones, como por ejemplo la comparecencia asistida por los abogados defensores en la toma de declaración indagatoria de fecha 22 de febrero de 2023, y las decenas de autorizaciones concedidas a lo largo de la sustanciación del proceso con la finalidad de que los requeridos pudieran asistir a sus horas médicas a pesar de encontrarse sujetos a la medida cautelar de arresto domiciliario total. Por otro lado, el respeto de la dignidad de las personas mayores no impone un deber a los estados de abandonar el ejercicio de la potestad punitiva, máxime si tomamos en consideración que los delitos de autos revisten la calidad de crímenes de lesa humanidad, que tal como se consignó en el considerando 11, es un deber de la comunidad internacional investigar y sancionar. Si bien los requeridos de autos son de avanzada edad, no es menos cierto que los delitos que fundan el pedido tuvieron lugar hace más de 50 años uno y 47 años otros, por lo que a juicio de esta instructora, cualquier decisión que tenga por finalidad dilatar o dificultar injustificadamente la administración de justicia constituiría una revictimización de los familiares de las víctimas que han esperado media centena de años para acabar con la impunidad por los crímenes perpetrados sobre sus seres queridos. En cuanto a la entrega diferida, en atención a los procesos y condenas pendientes que registran los requeridos ante tribunales chilenos y en resguardo del ejercicio de la potestad jurisdiccional constitucionalmente consagrada en el artículo 76 de la Carta Fundamental y en línea con lo resuelto por la segunda sala de este excelentísimo tribunal, en orden a que el cumplimiento de los requisitos para proceder a la extradición no implica poner al requerido en posición de eximirse de las eventuales responsabilidades penales por los procesos pendientes en su contra, como se señala en la sentencia Rol número 10.331-2023 de 9 de febrero de 2023, se hará uso de la facultad que confiere el artículo 14 del Tratado Bilateral para diferir la entrega de los requeridos a la completa sustanciación de los procesos vigentes que mantengan en territorio nacional, iniciados con anterioridad a la dictación del presente fallo y, en su caso, al cumplimiento de la condena que en ellos se impusiere. En lo resolutivo, la decisión del tribunal. Por estas consideraciones y de conformidad además con lo dispuesto en los artículos 644 y siguientes del Código de Procedimiento Penal, lo establecido en las disposiciones legales del Tratado de Extradición entre la República de Chile y la República Italiana, suscrito el 27 de febrero de 2002, y su protocolo adicional suscrito el 4 de octubre de 2012 y demás disposiciones citadas, se declara. En primer lugar, se acoge a la solicitud de extradición formulada por la República Italiana contra los ciudadanos chilenos Orlando Moreno Vázquez, nacido en Chile el 14 de febrero de 1941, cédula nacional de identidad 4.647.511-
Vázquez Chaguán, nacido en Chile el 14 de noviembre de 1945, cédula nacional de identidad chilena número 5.090.300. A efectos de que cumplan con la pena de prisión perpetua impuesta por la Corte de Assises de Apelo de Roma por sentencia de 8 de julio de 2019 como autores penalmente responsables del delito de homicidio voluntario pluriagravado cometido en Chile el 16 de septiembre de 1973 en contra del ciudadano italiano Omar Roberto Venturelli Leonelli. Y respecto de don Pedro Octavio Espinosa Bravo, nacido el 19 de agosto de 1931, cédula nacional de identidad chilena número 3.063.000-9, a efectos de cumplir con la pena de prisión perpetua con aislamiento diurno por 2 años, impuesto por la Corte de Assises de Apelo de Roma, mediante sentencia de 8 de julio de 2019, como autor penalmente responsable por el delito de homicidio voluntario pluriagravado, cometido en Chile el día 26 de mayo de 1976 en contra del ciudadano italiano Juan Bosco Maino Canales. Segundo, se rechaza la solicitud de extradición formulada en contra de Pedro Octavio Espinosa Bravo para efectos de cumplir con la pena impuesta por la Corte de Assises de Apelo de Roma por su participación como autor del delito de homicidio voluntario pluriagravado cometido en Chile el 5 de mayo de 1976 en contra del ciudadano italiano Jaime Patricio Donato Avendaño. Tercero, se mantiene la medida cautelar de arraigo nacional decretada respecto de todos los requeridos de autos con fechas 29 de septiembre de 2021 y 29 de julio de 2022, como también se mantiene la medida cautelar personal de arresto domiciliario total decretada con fecha 21 de marzo de 2023 en contra de Manuel Abraham Vázquez Chaguán, con el propósito de asegurar la entrega a las autoridades del Estado requirente, sin perjuicio de que los jueces de las causas pendientes que se sigan en su contra puedan decretar medidas de mayor intensidad respecto de los requeridos. Además, se deja constancia que Orlando Moreno Vázquez permaneció sujeto a la medida cautelar personal de arresto domiciliario total en este procedimiento desde el 21 de marzo de 2023 hasta el 14 de abril de 2023. Cuarto, la entrega de Orlando Moreno Vázquez se diferirá a la completa sustanciación del proceso penal seguido en su contra en la causa rol número 113.089-2013, episodio asalto al polvorín, y en su caso al término de cumplimiento de la condena que le fuera impuesta, al cumplimiento de la pena de 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo impuesto en la causa 2182-1998, episodio el Tit Spillman, y a cualquier otro proceso penal que se encuentre vigente a la fecha de dictación de este fallo. La entrega de Manuel Vázquez Chaguán se diferirá a la completa sustanciación de los procesos penales seguidos en su contra en las causas rol número 113.089-2013, episodio asalto al polvorín, y rol 144.034-2019, y en su caso al término del cumplimiento de la condena que le fuera impuesta, como también a cualquier otro proceso penal que se encuentre vigente a la fecha de dictación de este fallo. La entrega de Pedro Octavio Espinosa Bravo quedará diferida al término del cumplimiento de las penas impuestas en los procesos penales iniciados con anterioridad a la dictación del presente fallo, como también a la completa sustanciación de los procesos penales vigentes a la fecha de dictación de este fallo. Con tal finalidad, se oficiará a las ilustrísimas Cortes de Apelaciones para que los ministros en visita extraordinaria de su jurisdicción, que instruyan causas sobre vulneraciones de derechos humanos, informen los procesos pendientes que mantengan los requeridos de autos y que se encuentren radicados ante ellos, así como también para que comuniquen oportunamente y con la debida antelación el término del cumplimiento de la pena que les fuera impuesta. Quinto, ejecutoriada sea esta sentencia, comuníquese al Estado requirente por conducto del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, a Gendarmería de Chile, a la Oficina Central Nacional Interpol de la Policía de Investigaciones de Chile para su conocimiento. Regístrese, notifíquese y en su oportunidad archívese, consúltese si no fuera apelada. Sentencia 63.423/2021.
Como ya se indicó, la sentencia íntegra le será debidamente notificada, así como también la resolución sobre el requerido Rafael Francisco Ahumada Valderrama el día de mañana. Se pone término a la audiencia. Muy buenas tardes, tanto a los requeridos como a los abogados presentes. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias, señoría. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, su señoría.